¿Sabían ustedes que el sonido y la vibración son herramientas poderosas que nos ayudan a desbloquear el cuerpo y la mente? Cuando el tambor suena, la mente calla. El cuerpo escucha el sonido del tambor, encuentra su propio ritmo. Y es en ese momento cuando podemos encontrar nuestro origen, de dónde venimos. Ese latido que nos hace vibrar, que nos hace encontrar nuestra salud perfecta. Pero, ¿qué pasa en este mundo donde se nos pide sentir más, escuchar más? En un mundo donde necesitamos estar más conectados con la Tierra, conectados con el universo. ¿Qué pasa cuando perdemos esa vibración, perdemos ese norte y nos desconectamos de lo vital, nos desconectamos de ese latido del corazón, de ese sentir? Entonces, en ese momento, cuando perdemos esa conexión, aparece un desequilibrio. Ese desequilibrio conocido como enfermedad. Pero la enfermedad vista como un paradigma desde no solamente la parte física, sino entendiendo la parte mental, espiritual, emocional y energética. Aparece la pregunta, ¿qué será de la vida si no existiera la enfermedad? Entonces, desde ahí viene ese cambio de paradigma en el cual yo me he venido moviendo a través de los tiempos. Muy buenos días, mi nombre es Jaime Francisco Rincón Durán, médico cirujano general. En el transcurso de mi vida anduve por todo el tema de la medicina occidental. Posteriormente hice el transcurrir hacia la medicina china, hacia la medicina bioenergética, y desde hace un tiempo vengo caminando desde la medicina ancestral. Desde la medicina occidental, el paradigma de el cuerpo, la salud y la vida y el funcionamiento de los diferentes órganos. Desde la medicina china, el funcionamiento de la energía, el cuerpo vital, la energía, el flujo. De la medicina bioenergética, el tema de los cuerpos sutiles y la energía emocional. Y desde la medicina ancestral me enseñó el caminar y la conexión con el territorio. En este viaje a través de diversos maestros, diversas voces, que todos enfocaban a un mismo propósito, que era la salud. Les voy a contar una historia en la cual cambió mi vida y dio un giro y fue un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es el caso de Raquelita. Raquelita, una mujer hermosa, menudita, que llegó a mi consulta en un momento en el que en su vida había pasado por múltiples tratamientos, había sido retirado una parte del estómago a causa de una infección intestinal. Ella empezó de repente, después del procedimiento quirúrgico, a presentar síntomas relacionados con aumento de la frecuencia cardíaca, enrojecimiento de su cara, sudoración, pérdida del conocimiento, mareos, hacía que su familia la llevaran constantemente al hospital. En ese transcurrir recibió múltiples tratamientos, recibió la atención de múltiples especialistas y no había una mejoría. Cuando ella arrancó a trabajar conmigo, entonces encontramos que buena parte de lo que ella estaba presentando no solamente era una alteración en su cuerpo físico, sino que su cuerpo energético y su cuerpo sutil estaba alterado. Esto me llevó a pensar que en qué momento de la medicina nos habíamos perdido. Habíamos encontrado una paciente como muchos de ustedes en un momento dado encuentran que reciben múltiples diagnósticos, múltiples opiniones, todas desde el punto de vista científico, pero al final no hay una mejoría como tal, o hay una mejoría parcial. Ella recurría a los síntomas, y entonces entendí que estábamos en un paradigma en la salud en la cual el asunto consistía en una fragmentación, que estábamos viendo solamente
unas partes y no estábamos entendiendo el todo. En ese laberinto que nos estamos adentrando, entonces comencé a preguntarme, ¿qué podemos hacer para romper este paradigma? Y me aparecieron unas preguntas que en su momento para mí fueron un poquito incómodas. Y era, ¿será que no estamos viendo el todo? ¿Será que no estamos haciendo los diagnósticos correctos porque no estamos entendiendo el ser humano desde su concepción, tanto física como mental, como espiritual, como energética? ¿Será que solamente estamos enfocándonos en solamente una parte del problema? ¿Y qué podía yo hacer frente a este problema? ¿Cómo podía corregirlo? En el transcurrir de mi vida tenía las herramientas, pero también estaba fragmentado. O sea, no sabía cómo unirlas, no sabía cómo desde la medicina occidental y en mi papel como médico, como terapeuta, y en este caso como cirujano, podía yo ofrecerle a esta paciente. Entonces, comencé a integrar esas herramientas en mi práctica diaria, a ir un poquito más allá del síntoma, a entender que no solamente somos un cuerpo físico, que en el caso de Raquelita, pues simplemente habíamos extraído una parte de su cuerpo, en este caso el estómago y otros órganos que habían sido intervenidos en el procedimiento. Esa alteración en el cuerpo físico estaba haciendo una alteración en su energía vital, en sus campos energéticos. Y esa introducción en sus campos energéticos hacía que también se alterara su campo mental, emocional. Desde la medicina ancestral, entonces, era establecer qué conexión había entre ella y su territorio, su familia. Entonces, entendiendo e integrando todas estas herramientas para ir más allá de lo que podíamos hacer, entendí lo que desde un principio, cuando comencé a estudiar medicina, era la ciencia como un arte. Y la ciencia médica nos da unas herramientas en las cuales nosotros hacemos diagnóstico, hacemos una medicina basada en la evidencia, nosotros hacemos una terapéutica. Pero esa terapéutica tenemos que convertirla en arte, el arte de la compasión, el arte de entender a ese ser humano que está ahí frente a nosotros. Hipócrates decía que es más importante entender a la persona que está con la enfermedad que la enfermedad dentro de la persona. Y entonces, partiendo de este principio de compasión, de entender al ser humano en su integridad, en su totalidad, comencé a buscar dentro de las medicinas ancestrales y dentro de los maestros y dentro de los abuelos, taitas de medicina, de toda la zona andina aparece un concepto, el summa causai, el buen vivir, el vivir saludable, el vivir en plenitud. Este concepto es un concepto en el cual el individuo, como en su totalidad, se entiende desde la parte física, desde su parte mental, emocional y la conexión que él tiene con él mismo, con su familia, con su territorio, que es el primer territorio, que es el del ser humano, y la conexión que hay con todo el universo, la Pachamama, el cosmos. Desde este punto de vista, este concepto del buen vivir nos amplía el paradigma. En la medicina en la que simplemente ya no era entender esa linealidad que hay. Era un paradigma complejo donde debíamos entender al ser humano desde la multidiversidad, de la multirelacionalidad con el planeta, con la Tierra. Este concepto del summa causai, que nació de la medicina andina y de la medicina amazónica, nos comparte un entendimiento cómo estos abuelos entienden al ser humano y lo trabajan desde cómo se relaciona él con su territorio, cómo vive, cómo piensa, cómo esa persona que está ahí, podemos ayudarla a través de encontrar
algo muy importante que nuestra medicina, digamos, de alguna forma lo perdimos. Y fue como es ese poder de autocuración, de autosanación. Cuando él encuentra el ritmo, cuando él encuentra su propio ritmo y encuentra su propio lugar en la vida, fluye, vibra, se conecta. Y se conecta no solamente con él, sino se conecta con su comunidad, se conecta con la tierra. Ese es el secreto de la sanación, el summa causai. Pero desde la otra orilla encontré que desde la ciencia se venía tejiendo desde hace más de 100 años el tema de las ciencias de la complejidad. Y las ciencias de la complejidad vinieron a hablarnos de todo lo mismo, de que la vida, al final de todo, la salud era lo único que existía. Que la vida era salud, era buen vivir, era vida plena. Que esa conexión que existe entre el cuerpo, la mente y el espíritu es una interrelación compleja, en la cual el paradigma es un paradigma de entender al ser humano desde el punto de vista holístico, integrador, donde el terapeuta debe entender a ese ser humano y de cómo él se relaciona con todo su territorio. Viene la pregunta nuevamente, ¿qué será de la vida si no existiera la enfermedad? La enfermedad como un maestro de vida, la enfermedad que nos obliga a sentarnos, a pararnos, a buscar otra vez nuevamente ese ritmo, a entender que existe mucho más en la vida que simplemente la enfermedad. Que la enfermedad simplemente es un maestro, que no es una enemiga, que viene a mostrarnos realmente quiénes somos. Y nos viene a mostrar ese detalle, ese momento, esa energía que debemos corregir para reencauzar nuestra vida hacia la salud. El summa causai viene a mostrarnos la salud plena, la vida. Y la vida desde donde debe ser vista y vivida, desde la vida y la salud del amor. Gracias.